Pues el voluntariado es ayudar de forma solidaria y desinteresada a las personas y ceder parte de tu tiempo libre para poder ayudarlas. Pues para mí el voluntariado, la verdad, es ayudar todo lo que se pueda, a los demás. Es una obra social que ayuda a muchísima gente y entonces, bueno, está muy bien, porque claro, y más en estos tiempos de crisis, pues que hace mucha falta, tanto para comedores como para muchísimas cosas, y la verdad es que viene muy bien. Pues el voluntariado para mí significa pues hacer un tipo de trabajo, ¿vale? Sin querer recibir ninguna compensación económica a cambio, solo porque te sale a ti que te gusta hacerlo. Y bueno, para mí significa compartir y aprender, compartes lo que tú eres y aprendes de la experiencia, de lo que te dan las personas. Pues el voluntariado para mí significa pues hacer algo para la sociedad, por los demás. Iniciativa Internacional Joven es una organización malagueña que se ubica en el Centro Sociocultural El Cónsul. Pretendemos crear un espacio intercultural e intergeneracional donde siempre serás bienvenido. Pasa y comprueba todo lo que tenemos para ofrecerte. Lo más importante de nuestra organización son las personas que la componen. Conócenos. Me llamo Ana Belén, soy trabajadora social y trabajo como coordinadora de programas internacionales en Iniciativa Internacional Joven. Mi nombre es Víctor Serrato y, entre otras cosas, soy el encargado del Servicio Voluntario Europeo en la Asociación Iniciativa Internacional Joven. Yo me llamo Juan López Moreno, soy un poco el coordinador de este centro, sobre todo de la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores. Me llamo Trino, trabajo con la gente. Yo doy clases de informática, conversaciones de inglés, manualidades y un taller que se llama Reciclarte. Bueno, yo me llamo Antonio Poleo, soy trabajador social y me dedico fundamentalmente a dar talleres y cursos de formación sobre educación para la paz, prevención de conflictos, mediación, prevención de la violencia de género. Soy Gabriela y ahora mismo estoy aquí en la entidad ayudando un poco con las clases de español a Trinu y a Georgie. Soy George y soy voluntario europeo. Ahora que ya nos conoces, echa un vistazo a lo que hacemos. Si tienes entre 18 y 30 años o más de 50, podemos ayudarte a que realices voluntariado fuera de nuestras fronteras. Conversaciones en inglés es una de nuestras actividades más exitosas, donde los interesados vienen a mejorar su nivel de este idioma y a pasar un buen rato en compañía de nuestros voluntarios europeos. Reciclarte es una actividad nacida por iniciativa de Trino y que pretende crear cosas bonitas de aquellas más viejas y en desuso. También son muy famosas nuestras clases de informática, donde los usuarios pueden optar por un nivel básico o uno más avanzado. Hélice es nuestro taller de lengua y cultura española para extranjeros, que se desarrolla gracias a la colaboración como voluntaria de Gabriela. Otra actividad que realizamos durante muchos años son manualidades. Estos son solo algunos ejemplos, ya que en nuestro centro siempre estamos abiertos a actividades que cualquier persona esté interesada en impartir. También puedes venir a nuestro bar a tomarte algo con Juan y otros amigos. Yo hago voluntariado porque creo que es una actividad que no solamente enriquece y ayuda a la persona que recibe el voluntariado, que recibe mi ayuda, sino también a mí misma. He aprendido muchísimo de ser voluntaria. En estos tiempos de crisis todo el mundo habla de... todo el mundo protesta, pero nadie hace nada al respecto. Creo que hacer voluntariado es una manera de hacer algo, de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Creo que estoy preparado para ayudar. Hago el voluntariado porque me jubilé joven
y aquí estaba la barriada estaba un poco solitaria, y entonces empecé a hacer voluntariado con los chiquillos, que empecé a entrenar chiquillos, niños para equipos de fútbol y cosas de esas, y ya me enganché con la asociación de vecinos, y aquí estoy por entretenerme y porque creo que es una cosa buena. Pues llevo mucho tiempo haciendo voluntariado porque me gusta realizarlo y creo que es una función social importante para ayudar un poco lo que es la sociedad. Bueno, yo creo que la sociedad es una red de seres humanos que se interrelacionan unos con otros y se ayudan, apoyo mutuo, solidaridad, ¿no? Y entonces creo que es fundamental todo el trabajo del voluntariado en este sentido, en este aspecto. El voluntariado me hace sentir bien. Solidaridad. Compromiso. Libertad. Compromiso. Mejora. Solidaridad. Que en estos tiempos, sobre todo, que estamos atravesando, ser voluntario es una aportación a esa transformación social que necesita nuestra ciudad, nuestro país, pero también a sí mismo. Para mí el voluntariado te ayuda tanto a ti como a la persona a la que recibe tu ayuda y tu colaboración. Por tanto, invito a toda la gente que lo pruebe, que pruebe ser voluntario, porque es una actividad muy satisfactoria, que te hace sentir muy bien contigo mismo y que además aporta mucho a la sociedad. Cuando tú te beneficias del voluntariado, entiendes por qué es importante. Le indicaría que de alguna forma intentase meterse en un sitio de esto y colaborar un poco, y verá cómo al final termina enganchado. Porque esto es una cosa que es una satisfacción para uno, colaborar lo que pueda y ayudar a los demás. Simplemente lo invitaría a hacer voluntariado. No creo que... Es difícil de convencer a alguien si no lo ha experimentado. Nosotros deberíamos mostrarles qué significa ser voluntaria, cuál es la realidad de lo que hacen y cómo él o ella es útil. Yo les diría que vivimos justamente lo que comentaba antes, ¿no? En una red de seres humanos que necesitan las muletas, el apoyo de unos con otros. Por lo tanto, hay sectores donde cuales esas muletas no son muy poderosas, son bastante débiles. El voluntariado lo que permite es reforzar esas muletas para que realmente el ser humano en la sociedad, que es una sociedad complicada, depredadora, pues tenga la posibilidad de defender, trabajar, crecer en sus derechos y como persona. Pues que nunca se sabe cuándo ellos van a necesitar a un voluntario a su lado.